Esperá, no sigas sin tener tus 10 minutos con Dios. Prepárate, porque esto que vas a escuchar puede cambiar tu vida por completo. A continuación, el pastor Cristian Capellini. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí otro hombre, otro héroe de la fe destacado en la Biblia, Noé, un hombre que le creyó a Dios cuando fue advertido de algo que nunca se había visto hasta el momento. Cuando Dios le dijo a Noé, una gran lluvia se viene, hasta ese día, desde los días de la creación, no había registros de ningún tipo de lluvia sobre la faz de la tierra. Nadie había visto llover jamás. Hasta ese día no había lluvia. Por eso, la advertencia de que una gran lluvia se iba a venir y esa gran lluvia iba a poder provocar una gran inundación era una locura. Creer esa advertencia era algo gracioso, si nunca habían visto llover hasta el momento. Si nosotros recordamos la creación, cuando Dios separó las aguas de las aguas y puso expansión entre las aguas, es decir, y entre la expansión se llamó cielo, el espacio entre la expansión se llamó cielo, es porque había una reserva de agua, y en los días de Noé, esas compuertas de los cielos fueron abiertas para que esas aguas que estaban sobre la tierra cayeran. Ese fue el gran diluvio. Cuando Dios le advierte a Noé sobre algo que nunca se había visto, era una noticia irrisoria. El mundo no le creyó a Noé, porque el mundo no le creía a Dios. Sin embargo, Noé creyó esa advertencia. Y no solamente creyó, sino que actuó en consecuencia. Edificó un arca. Es decir, porque creyó la palabra, actuó en dirección a la fe de la palabra. Y ese actuar y esa fe provocó que su casa se salvase. Y no solamente su casa, sino que gran parte de la vida de la tierra a través de los animales se pudiera salvar. Sin lugar a dudas, la fe de Noé fue determinante en aquel tiempo. No solamente para sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos y la generación que vendría después de ellos, sino que además provocó algo para la humanidad, para la tierra. Una gran salvación vino por el acto de fe de Noé. Y es lo que yo quiero animar en este tiempo. Si nuestra fe es bien direccionada en la palabra de Dios, Noé actuó en consecuencia a lo que creyó. Trabajó, se esforzó, soportó las burlas, las risas, el parecer un ridículo, el parecer un loco que estaba en contra de la corriente del mundo. Sin embargo, como dijo el apóstol San Pablo, bendita locura. Noé se animó a creerle a Dios cuando nadie le había creído, cuando nadie había escuchado semejante noticia. Este fue un verdadero ejemplo de fe, un verdadero hombre de fe que le cree a la palabra de Dios y actúa en esa dirección. Hoy quiero animarte a que, como dice la palabra de Dios, si oyeres hoy mismo su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes la palabra de Dios, cree, porque lo que Dios dice lo va a hacer. Y benditos son los que creen, porque los que creen no solamente lo tienen en el corazón, en la mente, en un pensamiento. La fe no simplemente es una espera confiada. La fe es una espera, pero que nos provoca la acción. Noé no se quedó esperando esa lluvia a ver qué pasaba, sino que actuó en consecuencia de prepararse para lo que venía. Si yo escucho la palabra de Dios, ¿de qué me sirve mirar para otro lado, taparme los oídos o hacer como si no la escuchara? Noé no solamente escuchó, sino que también creyó y luego actuó en consecuencia. La fe te hace actuar de la manera adecuada, la fe te mueve, la fe te hace trabajar. Porque hay muchas personas que tienen fe y usan la fe de una manera pasiva y no activa. Es decir,
Noé creyó y trabajó, se esforzó, tuvo muchos meses edificando aquella gran barca en un lugar donde ni siquiera había un mar, un río, un lago. Parecía una locura, pero aquella locura fue premiada, porque no era una locura sin sentido, sino estaba basada en una fe en un Dios todopoderoso. Y siempre que le creas a Dios, como dice la palabra, nunca vas a ser avergonzado. Aunque parezca una locura lo que estás creyendo, cree. Aunque parezca que todo el mundo va para otro lado, sigue creyendo. Aunque parezca irrisorio creer que Dios puede hacer algo cuando uno quizás nunca vio nada igual. La gente de fe se atrevió a ver milagros extraordinarios nunca antes vistos, porque la gente de fe abre caminos. La gente de fe marca tendencia. La gente de fe se eleva a creer que Dios puede hacer algo que jamás se vio. Y de hecho, la definición de Hebreos dice que es cierto que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. No estaba plenamente convencido que aquello que nunca se había visto hasta el momento iba a venir porque Dios lo dijo. Me acuerdo un mensaje que escuché de chico, que si Dios dice que saltemos, la pregunta debe ser, ¿cuán alto y cuándo paro? Pero muchas veces ante una palabra de Dios vienen las cuestiones. ¿Y por qué debo saltar? ¿Y para qué? ¿Y qué sentido tiene que yo salte? Y a veces cuestionamos, y la fe no cuestiona, la fe cree, la fe trabaja, la fe se esfuerza, la fe tiene una determinación. Hay gente que sigue dando vueltas, tiene palabra de Dios, pero sigue dando vueltas. Cuando Jesús llegó a visitar a Lázaro, el cuerpo estaba muerto hacía 4 días. Cuando Jesús dijo, quitad la piedra, ahí salta una de sus hermanas y dice, Maestro, hiede ella. La respuesta de esta mujer era, es una locura quitar la piedra. Pero menos mal que no era la única persona ahí. Ahí había gente de fe que se atrevió a quitar la piedra cuando vio un cuerpo del otro lado que yacía por 4 días de fallecido. Alguien se animó a creer. Pero si el mismo Jesús había dicho unos momentos antes, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. A veces no vemos la gloria de Dios porque no nos animamos a creer. La fe es osada, la fe es determinante, la fe va para el frente, la fe te hace actuar en consecuencia aquello que estás creyendo. Quiero animarte a que quizás nunca has visto un milagro como el que vos estás necesitando, pero yo te digo, atrévete a creer. Quizás podés ser libre de aquella carga, de aquella culpa, de aquel rencor, sano de aquella enfermedad, absolutamente ajeno a ese vicio que quizás un día entraste y necesitas ser libre de eso. Para Dios no hay nada imposible. Y esa temática también la tiene la gente de fe, porque para el que cree, dijo Dios, para el que cree también todas las cosas le son posibles. Y yo te animo, atrévete a creer, porque los que se atreven a creer son los que luego terminan viendo aquello por lo cual creyeron. Noé creyó cosas que aún no se habían visto hasta el momento, pero cuando se vieron, él estaba preparado, porque esa fe, dice, lo hizo heredero de la justicia. ¡Wow! La fe te va a hacer un heredero de tantas cosas. ¿Qué necesitas? Justicia, amor, milagros, sanidad, provisión, recursos del cielo. La fe te puede hacer heredero de aquello que estás necesitando. En los tiempos de Noé se necesitaba justicia y Dios necesitó un hombre de fe que se atreva a creer y vio el milagro que estaba necesitando. Esto fue Tus 10 Minutos con Dios. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.